Esta es una historia muy loca, probablemente una de las más extrañas que cubrimos hasta ahora en este canal. Esta semana fue anunciado el fallecimiento de Lil Tay y de su hermano Jason Tian. Ella era una menor que se volvió famosa en redes sociales, específicamente en YouTube en el año 2017, pero aparentemente la noticia sobre su muerte no es del todo real y tenemos que aclarar que en esta historia no tenemos nada por seguro. Hay demasiadas especulaciones y todo es demasiado extraño y muy confuso, pero al mismo tiempo es un caso muy interesante. Algunos medios mencionan que su nombre real, el nombre de Lil Tay, es Claire Hope, pero recientemente un medio de comunicación llamado TMZ, que se encarga de hablar sobre celebridades, había mencionado que el verdadero nombre de Lil Tay es Tay Tian. Lo que sí sabemos es que se hizo conocida como Lil Tay y se volvió famosa en el año 2017 con 9 años de edad por mostrar su fortuna en las redes sociales. Lil Tay empezó a subir estos videos a YouTube, mostrando que tenía mucho dinero. También había sido muy cuestionada porque utilizaba un vocabulario bastante grosero. Muchos decían que ella imitaba el estereotipo de personas negras en Estados Unidos, utilizando maneras de hablar que se pueden decir dialectos callejeros y también, como dije, muchas groserías. Este contenido de shock generó muchísimas vistas y rápidamente este personaje se volvió mucho más grande de lo que podían controlar. Lil Tay en muchos de estos videos estaba en mansiones que supuestamente eran sus residencias o la de su familia, podemos decir. Tenía autos lujosos, posaba con fajos de dinero, tirándolos al aire, diciendo que ella era la flexer más joven del mundo. Flexer es una palabra que se utiliza mucho en Estados Unidos cuando una persona presume sus lujos y lo hace sin vergüenza. Constantemente ella gritaba y desmerecía a las personas que tenían una fortuna menor a la de ella, diciendo que estaban en bancarrota y que debería darles vergüenza, y ese era su tipo de contenido. Era como ese contenido de shock, un personaje que era polémico y así se hizo famosa. Obviamente con todo esto ella empezó a recibir mucho odio de mucha gente. Estamos hablando de millones de personas. Y al parecer a ella no le importaba porque todos los videos que ella hacía tenían millones de vistas y eso por ende le generaba mucho más dinero. Cuando ella se dio cuenta que ya era famosa, ahí fue cuando incursionó al mundo de la música, empezó a hacer rap y también a bailar. Después de casi un año de subir contenido, Lil Tay dejó de postear en el año 2018. Ella ya tenía 10 años y este miércoles 9 de agosto surgió un posteo en su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones de seguidores que dejó a todos en shock porque era el anuncio de que Lil Tay, la nena polémica que se hizo tan famosa en YouTube, había fallecido. Y el posteo decía lo siguiente: es con un dolor en el corazón que compartimos la noticia de la muerte inesperada y trágica de nuestra adorada Claire. No tenemos palabras para expresar la insoportable pérdida y el dolor indescriptible que estamos sintiendo. Este suceso es totalmente inesperado y nos dejó en shock. La muerte de su hermano agrega aún más profundidad a nuestro duelo. Durante este tiempo de inmensa pena, pedimos amablemente por privacidad mientras hacemos el duelo de esta gran pérdida, mientras las circunstancias de la muerte de Claire y su hermano son investigadas. Claire estará siempre en nuestros corazones. Su ausencia deja un vacío imposible de llenar que será sentido por todos los que la conocían y amaban. Este era el anuncio. Unos años después de que ella hubiera desaparecido de las redes sociales, sale esto de que supuestamente ella murió, y no solo ella, su hermano también. Esta noticia rápidamente empezó a circular por todos los portales de noticias, y aunque ella era una figura bastante polarizada y muchos odiaban a este personaje, al tratarse de una menor de edad hizo que muchos se sintieran tristes por esta muerte. Para este año ella ya tenía 14 años, seguía siendo menor de edad y era una noticia terrible saber que una nena había muerto y no se sabían las circunstancias y todo era muy raro. El hermano también murió. A pesar de que todos los medios de comunicación de todo el mundo publicaron esta noticia,
no había información oficial sobre las muertes, entonces muchos empezaron a dudar. Como contamos, Little Tay se volvió famosa en el 2017 por mostrar su vida lujosa en redes sociales. En ese entonces ella vivía con su hermano mayor, Jason Tian, que supuestamente es el chico que también había fallecido, y su madre llamada Angela Tian. Lo impactante de Little Tay, lo que hizo prácticamente que sea famosa, era que ella solo tenía 9 años de edad cuando empezó a subir contenido. No hablaba como cualquier niña de su edad, sino que sonaba o parecía más adulta. Se enfrentaba con otros youtubers que tenían la mayoría de edad, que eran millonarios y con muchos seguidores. Ella no dudaba en tirar nombres, burlarse de personas, humillar a la gente, y esto hizo que sus videos tuvieran millones de vistas. En el 2018, como dijimos, todo paró. Esto porque se había filtrado un video de detrás de cámaras donde aparecía el hermano citándole las frases que ella tenía que decir, y Little Tay por primera vez había sido vista como lo que ella era, una niña mirando a la cámara, confundida, y esto generó el debate de si Little Tay estaba siendo obligada a actuar de esa manera para generar fama y dinero. De a poco se fueron filtrando más detalles sobre su vida, por ejemplo, que la madre estaba envuelta en todo esto de producir los videos, dándole consejos sobre cómo manejar su carrera de influencer. A medida que su fama crecía, la gente le empezaba a odiar. Tenía fanáticos también. Y hay muchos que simplemente lo veían por el contenido de shock. Pero cuando se filtró este video mostrando al hermano, diciéndole lo que ella tenía que decir en los videos, fue cuando la gente empezó a preocuparse por ella, pensando que quizás se trataría de un caso de abuso, que por si no saben, en Estados Unidos, todo lo que es Hollywood, películas, series, está muy controlado cuando se contrata a un menor de edad, pero YouTube es como un espacio con poco control. Y hay muchos casos de familias que terminaron abusando a sus hijos para generar dinero a través de videos de YouTube. Esa es la verdad. Y esto se habló en muchos videos de chismes en YouTube, más en Estados Unidos, porque ella se había hecho, aunque se había hecho famosa en todo el mundo, era como que en Estados Unidos ella tenía la mayor cantidad de público. Y muchos estaban hablando de esto. ¿Será que Little Tay no es realmente lo que se ve en los videos y su familia se está aprovechando para generar fama y dinero? Después de esto se filtró otra información más y tenía que ver con el trabajo de la madre. La mamá era una agente de bienes raíces de personas de mucho dinero en California, y todas las mansiones, autos lujosos y dinero que ella mostraba al parecer no eran de ella, sino que eran de los clientes de su mamá. Todas las mansiones, todos los autos lujosos eran ajenos, y ellos simplemente grababan en estos lugares mientras la madre tenía acceso con su trabajo de bienes raíces. Inclusive llegó la información de que en algunas ocasiones estos bienes le pertenecían al jefe de la madre, quien residía en Beverly Hills y alrededores. Todos esos youtubers que alguna vez tuvieron algún tipo de enfrentamiento con Little Tay, aunque se trataba de una nena, empezaron a exponer la verdad. Empezaron a exponer esto de las casas, de las mansiones, de todo lo falso, de que ella posiblemente estaba siendo abusada, y de la noche a la mañana Little Tay dejó de publicar videos y posteos en sus redes sociales. Hope Claire, que es su nombre real, en verdad no era originaria de Beverly Hills ni de Estados Unidos. Ella había nacido en Vancouver, Canadá, pero vivían en California porque la madre trabajaba ahí. En el 2018, cuando empezaron a filtrarse todas estas informaciones, Claire Hope tuvo que pasar por otro problema, y en este caso se trataba de su papá, llamado Christopher Hope, que había iniciado una disputa legal donde la obligaba a volver a Canadá porque él no estaba de acuerdo con la exposición que su hija había sufrido como consecuencia del personaje creado en internet aparentemente por el hermano y la madre. Y esto llevó a muchos a creer que efectivamente Claire estaba sufriendo un tipo de abuso al ser obligada a grabar estos videos, pero en un
un comunicado que ella y su hermano lanzaron, dijeron que esto no era real, que ellos estaban haciendo todo eso con el consentimiento de Claire o de Little Tay y que no estaban de acuerdo con lo que el juez había solicitado, ya que el padre jamás estuvo presente en su vida. En el 2018 fue la última vez que sus cuentas se mantuvieron activas, pero las polémicas no pararon. En el 2021 su hermano Jason recurrió a las redes sociales y creó una cuenta de GoFundMe para denunciar que su padre abusaba mental y físicamente de Claire. En la descripción de esta página de GoFundMe, Jason describía la situación de Little Tay con su papá. Él tenía la custodia compartida con su esposa. Entonces intercalaban. Una semana se quedaba con el padre y la siguiente semana con la madre. Si bien este GoFundMe se creó en el año 2021, las acusaciones que estaban escritas en esta página tenían años y no se especificaba exactamente en qué momento había ocurrido cada cosa, pero el fin de esto era juntar dinero para poder pagar los gastos legales y así liberar a su hermana. Según cuenta Jason, el padre no estuvo presente en la vida de Little Tay hasta que ella cumplió 5 años de edad. En ese momento él debía mucha plata referente a la manutención de la menor y decidió pedir custodia compartida para poder evitar pagar este dinero de la manutención. Jason en esta página de GoFundMe subió fotos y capturas de pantalla de disputas y acusaciones entre los padres y también otras fotos mostrando supuestamente los almuerzos escolares que Christopher le daba a Claire, que incluían pan con moho, pizza vieja, golosinas y a veces simplemente una rodaja de pan sin nada. Al parecer estas evidencias también habían sido enviadas al juez del caso, donde además mencionaron sobre supuestas mujeres que iban a la casa del padre y hacían cosas en la cama mientras Claire estaba en la habitación. O sea que ahí hay dos lados de esta historia. Lo que dice el padre, que decía que su hija estaba siendo expuesta y abusada con estos videos, y lo que dice la madre y el hermano, que aseguran que el padre es el abusivo. Pero estamos hablando de una nena que tenía 9 años de edad y que hoy en la actualidad tendrá 14. Un adolescente. Como dijimos al comienzo, es difícil saber en esta historia qué es real y qué es mentira. Estos son testimonios que la familia materna de Claire compartió en esta página de GoFundMe, obviamente con la intención de pintar al padre de cierta manera. Otra de las acusaciones graves en contra del padre tenía que ver con una mujer llamada Hani, con quien él se había casado en ese tiempo. Según estos testimonios, esta mujer encerraba a Claire en los closets, a Little Tay, y hasta la llegó a agredir físicamente. Little Tay llegó a tener conversaciones con compañeros y profesores de su escuela porque supuestamente la habían visto con ropas viejas y rotas. Según esta parte de la historia, la madre se acercó al colegio para llevarle comida y ropas nuevas a su hija, que según los familiares de Claire, el padre le prohibía vestir. Jason también acusó al padre y su nueva esposa de robar todo el dinero que ellos hicieron en las redes sociales y usarlo para viajes, ropas de diseñador y autos caros, mientras tenían a la hija mal cuidada. Little Tay le contó a su hermano que escuchaba a su padre y esposa planeando el asesinato de Angela y también de ella para poder empezar una nueva vida sin preocupaciones. Little Tay se volvió muy paranoica y constantemente se quedaba dormida en la escuela por el cansancio que tenía. Durante estos tiempos no estamos hablando simplemente de lo que escribieron en el GoFundMe, sino que hubo denuncias policiales por el maltrato físico y Jason contó que la madre pagó más de $750,000 en abogados y papeleos para tratar de sacar a Little Tay de esa situación. En algunas de las fotos que se ven también en esta página GoFundMe se la ve a Little Tay muy chiquitita, mucho más chica de cuando empezó a hacer los videos, lo que es bastante preocupante porque si estas alegaciones son reales, quiere decir que el abuso venía desde muy chiquitita. Luego de años de estas disputas legales, parecía que todos estaban caminando hasta que este miércoles 9 de agosto del 2023 se anunció la muerte de Little Tay.
Antes de seguir con este caso, si te gustan los casos que investigamos y querés seguir viendo videos similares, dale un like a este video, suscríbete al canal y apreta la campanita para que te avise de los próximos videos que se vienen. Ahora ya podés ser parte del sector privado del canal a tan solo $0.99 al mes. Con la membresía tendrás los videos antes y sin comerciales, acceso a los emojis exclusivos y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Obviamente es una manera de apoyar a este canal. Ahora sí, continuamos con este caso. Nosotros hicimos una búsqueda de muertes en Canadá, porque ella supuestamente estaba en Canadá en ese momento y solo encontramos que en esa fecha había muerto una niña de 14 años también en un accidente de jet ski. Pero no se menciona quién es esta niña y sabiendo que era una figura pública, cualquier medio hubiera utilizado el sobrenombre de Lil Tay para relacionar este accidente. Entonces creemos que no, realmente no están enlazadas esta noticia con la situación de la supuesta muerte de Lil Tay. Hay medios de comunicación que dicen que la muerte fue por un accidente automovilístico con Jason al volante. Otros dicen que fue una autoeliminación, pero no se habla de Jason, sino que se habla solo de Lil Tay. Lo que sí sabemos es que el Daily Mail se contactó con la policía de Los Ángeles en Estados Unidos, donde ella vivía antes, y también con la policía de Vancouver en Canadá, y ambos dijeron no tener conocimiento de la muerte ni de Lil Tay ni del hermano. Por eso esta historia es muy extraña, porque no parecen haber reportes ni investigaciones en curso. Los artículos que mencionan la investigación de autoridades se basan exclusivamente en ese posteo de Instagram que fue cuando se anunció la muerte de Lil Tay. Tampoco se habla del lugar de la muerte, las circunstancias, las fechas exactas, prácticamente nada. En el canal oficial de YouTube de Lil Tay se puede ver que la descripción cambió a Help Me, ayúdame. Las cuentas de Lil Tay ya habían sido hackeadas con anterioridad e incluso se habla de que ella le hizo una denuncia a su papá por un hackeo en el pasado. Este fenómeno del personaje de Lil Tay fue muy extraño porque con solo 9 años ella pasó de ser una niña normal, que es lo que creemos, a ser un ícono de internet, y luego de un año de estar presente, subir videos, tener polémicas, crecer muchísimo en seguidores, ella desapareció para siempre. El padre, al parecer, le sacó los accesos a las redes sociales a Lil Tay y a Jason, y desde entonces tuvieron vidas completamente privadas mientras estas disputas legales ocurrían tras bambalinas. En las últimas horas surgieron varias cuentas que decían ser la verdadera Lil Tay y el verdadero Jason. Ellos aseguraban que no murieron, que esa cuenta había sido hackeada, que ellos están bien, pero que no pueden entender lo que está pasando. Pero no podemos decir que eso es real tampoco, porque no sabemos si estas personas realmente son Lil Tay y el hermano. Ahora, la otra parte rara de esta historia es que Jason, el hermano de Lil Tay, en la cuenta de GoFundMe defendía a Angela, a la madre. Pero habían otros posteos en redes sociales donde él había dicho que la madre también estaba involucrada en esto de tratar de quitarle las redes sociales, que ella era abusiva y que estaba tratando de silenciarlos. Esta es la historia de Lil Tay, es lo único que sabemos, es lo que se sabe sobre esta historia. Es un caso confuso, yo lo sé, pero vamos a las hipótesis. Realmente lo único que tenemos es la hipótesis 1 de que realmente Lil Tay murió y la hipótesis 2 de que no murió. Lo que me lleva a creer que posiblemente Lil Tay no murió es que no hay información. O sea, no hay, ni siquiera la policía tiene información sobre esta muerte, y tampoco hay artículos sobre el funeral. No hay exequias. Se puede creer que quizás se está manejando todo esto de una manera mucho más privada, pero toda muerte deja algún tipo de registro legal y hasta ahora ningún periodista
de ningún medio de comunicación realmente encontró algo que diga que este anuncio de la muerte fuera real, pero tampoco no hay nada que diga que esto no fuera real, lo cual lo hace mucho más extraño todavía. En caso de que sea una farsa, puede que hayan hecho esto para generar polémica. Hay personas en redes sociales que creen que esto es una maniobra publicitaria para que ambos regresaran a las redes sociales, o también cabe la posibilidad de que la hubieran hackeado y hecho una broma de mal gusto. Ahora, no podemos dejar de mencionar que Lil Tay estaba a punto de ganarle la demanda al padre, y justo después de esto se anuncia su fallecimiento. Eso es algo que se tendría que indagar un poco más, se tendría que analizar, porque haciendo este tipo de videos y casos cuando hay demandas, es común ver que una persona fuera asesinada cuando está a punto de ganar una demanda. Se ve en todo el mundo. En las últimas horas salieron nuevos artículos asegurando que ambos chicos se encuentran vivos y sanos, que todo fue un hackeo de redes sociales. Lo raro es que todos los medios utilizan frases como supuestamente está viva, nombran como fuente a representantes de la familia, pero hasta el día de hoy que estamos grabando este video no se vio a Jason ni a Lil Tay ni en una foto, ni en un video, ni en un live. Otro detalle extraño es que TMZ, supuestamente en el primer artículo que ellos habían subido, aseguraron que estuvieron en comunicación con la madre y con un representante de Lil Tay y que ellos confirmaron la muerte de los dos chicos. Después que salió esto de que supuestamente Lil Tay no murió, ellos borraron ese artículo y se retractaron horas después, nombrando las mismas fuentes, o sea, con las personas que ellos supuestamente habían hablado. Esto es lo que sabemos. Quería tocar este tema porque es un tema dentro de todo interesante. Es algo que yo creo que si viene más información y sepamos más detalles, si es que estos chicos murieron o no, vamos a hacer una actualización, no sé si acá en un video o en las redes sociales, pero esto es lo que sabemos sobre este caso polémico que se hizo viral en estos últimos días. Hasta aquí el caso del día de hoy y nosotros nos encontraremos en la próxima historia.